Hola chicos, bueno, estamos en el cuarto videíto. ¿eh? Habíamos dicho que en el cuarto íbamos a ver la forma de gobierno republicana, o ser la república. Ya dijimos que si no fuera la Argentina una república, sería una monarquía. Nosotros, en nuestra constitución, optamos por el republicanismo como forma de gobierno. Bueno, la república tiene determinadas características para ser una república. O sea, los caracteres republicanos son 5. Voy a hacer la objeción de que estos caracteres de la república son conditio sine qua non. Conditio viene del latín, conditio sine qua non. ¿Qué significa? Bueno, condición de causa. Quiere decir que de estos 5 caracteres que tiene la república, los 5 hacen de que sea un gobierno republicano. Si falta uno de los 5, ya no estamos frente a una república. No hace falta que se ausenten los 5. Con que uno de los 5 cualquiera no se dé, ya no hay una república. O sea, una sola de esas características que falte hace de que no estemos frente a una república. Ustedes me dirán en qué derivará entonces si alguna de las 5 características. Bueno, podrá ser una dictadura o podrá ser una tiranía, que son las degeneraciones en las que incurre la república cuando no se respetan sus 5 caracteres. Vamos a ir viendo uno por uno estos caracteres. El primer carácter, el más distintivo, el más conocido, algunos dicen el más importante, para mí son los 5 igual de importantes, porque ambos 5 son conditio sine qua non. La división de poderes. Esta división de poderes no es tal. ¿Por qué? Porque el poder es único e indivisible. No existe una división de poder, no se puede dividir el poder. Pero lo que pasa es que nosotros hablamos de división de poderes cuando en realidad estamos hablando de división de funciones. Funciones. Las funciones son llevadas adelante por órganos. Va a haber una función ejecutiva, va a haber una función legislativa, y va a haber una función judicial. ¿Sí? La función ejecutiva va a estar a cargo de qué órgano esa función, del órgano ejecutivo, que le vamos a decir poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo en nuestra república? Como nuestra república es presidencialista, el poder ejecutivo está a cargo del presidente de la nación. El poder legislativo, o sea, la función legislativa, está a cargo de qué órgano? Del poder legislativo, que es ¿quién? El Congreso. Y el Congreso es bicameral, tiene una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta es la Cámara de Senadores y la cámara baja en la Cámara de Diputados. Hay 3 senadores por cada provincia, 72 senadores. Y la de diputados tiene 257 integrantes que van por una cantidad X de habitantes en cada lugar. Muy bien. La función judicial está a cargo del Poder Judicial, u órgano judicial, que va a estar integrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los órganos inferiores. ¿Qué tenemos como órganos inferiores? Bueno, todas las supremas Cortes de Justicia provinciales y los órganos inferiores. Ustedes saben que en la justicia hay 3 jerarquías. Está la justicia ordinaria, que se juez de primera instancia, la justicia
de segunda instancia, que son las cámaras, donde se apelan o se llevan los recursos de queja, las cámaras, y por último, la tercera y última instancia, que en el caso del Estado Nacional va a ser la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de las provincias, la tercera instancia va a ser la Suprema. Fíjense que cuando hablamos de Corte, esto porque los periodistas generalmente lo hacen mal, y hablan de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, no existe. Las provincias tienen Suprema Corte, y el Estado Nacional es el único que tiene Corte Suprema, con 5 miembros. En algún momento tuvo también 7 y 9. Bueno, muy bien. ¿A qué se dedica cada uno de estos? Bueno, por ejemplo, el Poder Legislativo es el que crea la ley. Sus cámaras presentan leyes, votan, entonces crean las leyes. ¿Cuándo está una ley creada? Cuando se sanciona. Primero obtiene media sanción en una cámara y luego media sanción en otra. Al tener sanción completa es remitida al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, que está a cargo de la administración del Estado Nacional, también participa en la creación de las leyes. No crea las leyes, pero participa. ¿Cómo participa? Con la promulgación. Promulga la ley, ya sancionada por el Poder Legislativo, y la manda a publicar al boletín oficial. ¿Por qué? Porque la ley, para ser aplicable a toda la población, a los 45 millones de argentinos, necesita estar sancionada, promulgada y publicada en el boletín oficial. ¿Para qué? Porque la ley va a ser refutada como conocida por todos, y nadie va a oponer en su beneficio el decir que desconoce la ley y por eso no la cumplió. Porque la ley, por más que no la conozcamos cada uno de nosotros, se refuta conocida por todos, porque ha cumplido el Poder Ejecutivo la obligatoriedad de publicación. Muy bien, ya sabemos a qué se dedica el Ejecutivo y el Legislativo. ¿A qué se dedica el Judicial? Bueno, justamente el Judicial tiene como función dirimir los conflictos. ¿Qué conflictos? Bueno, cada uno de nosotros, los 45 millones de argentinos, que no respetamos la ley sancionada por el Poder Legislativo, ¿qué va a pasar? El Ejecutivo va a venir y nos la va a aplicar. Esa aplicación del Ejecutivo va a ser dirimida por el Judicial. Se lo pongo en un ejemplo. Me paso un semáforo en rojo, ¿sí? Mato a una persona pasando con el semáforo en rojo. ¿Qué va a venir? Va a venir la policía, que depende del Poder Ejecutivo, porque es el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Va a venir la policía y me va a aplicar la ley que el Congreso hizo. Y al aplicarme la ley me va a derivar al Poder Judicial para que me digan, bueno, señor, homicidio culposo, homicidio doloso, vaya preso, no vaya preso. ¿Se entiende? Y la justicia dirime y dice, bueno, esta persona es inocente, la dejamos libre. No, esta persona tiene que cumplir tal pena porque violentó, le fue aplicada una ley hecha por el Poder Legislativo que él no respetó. Muy bien. Ya tenemos la primera característica, el primer carácter. Vamos al segundo. Segunda característica, la elección de los gobernantes. Elección de los gobernantes. Ténganme paciencia porque este es un videito bastante más largo. Gobernantes. ¿Qué es esta característica? Bueno, en una república, gobernantes. No puedo hablar y escribir a la vez, che, estoy más viejo. En una república, el pueblo elige a quien gobierna. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene 3 derechos políticos. El derecho a votar, previamente a participar en actividades político-partidarias y en el ser candidato. Cada uno de nosotros tiene esos 3 derechos políticos. Y si participamos en actividades político-partidarias, podemos ser elegidos en una interna. Ganamos la interna, vamos a una general, ganamos la general y entonces podemos representar a todos porque nuestro partido fue el que ganó. Nadie puede gobernar una república si no fue electo por el pueblo, que a través del voto elige a sus gobernantes. Vamos a una tercera característica. ¿Sí? Esta es cortita, ¿vieron? Una tercera característica es la duración limitada
de los mandatos. También la van a encontrar con el nombre de periodicidad de los mandatos. En una república los mandatos son periódicos, un periodo determinado. Cuando el pueblo elige a alguien, sabe por cuánto tiempo lo eligió. Un diputado, 4 años. Un senador, 6 años. Esos son los cargos legislativos. Y en los cargos ejecutivos, un presidente, un vicepresidente, por más que después no cumple una función ejecutiva, sino que preside el Senado, tiene una función legislativa, un gobernador, un vicegobernador, un intendente, ¿sí? Son todos cargos ejecutivos, 4 años. Antes de la reforma de 1994 duraban 6 años los ejecutivos y los senadores duraban 9 años, no 6. Por eso es que ahora los senadores son elegidos, los diputados por mitades cada 2 años y los senadores por tercios cada 2 años. Por tercios cada 3 años, ¿sí? Duran 6 años. Antes eran por tercios cada 3 años porque duraban 9. El único que sería un poco la excepción es el Poder Judicial, porque esta duración limitada de los mandatos no se da en nuestra república. Digamos que los jueces en nuestra república son vitalicios, duran mientras dura su buen desempeño. Generalmente se jubilan a los 75 años de edad, pero puede que no pase. En la Corte tenemos gente que sigue en el cargo habiendo pasado los 75 años de edad, y también pueden ser sacados de sus funciones por un iure de enjuiciamiento cuando se han desempeñado mal en su función. Bueno, ya tenemos la tercera. Vamos a la cuarta. La cuarta es la responsabilidad de nuestros gobernantes, de los gobernantes. Ustedes saben que cualquiera de todos nosotros, de los 45 millones de argentinos, somos responsables ante la ley, ¿sí? Pero nuestros gobernantes, aquellos que están en funciones de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, no solamente son responsables por sus actos como ciudadanos, sino que también son responsables por sus actos como funcionarios de gobierno. Tienen una doble responsabilidad. Van a ser sometidos a la ley igual que cualquiera. Ahora, hay excepciones en cuanto a responder los gobernantes en cuanto a su responsabilidad como funcionarios de gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Poder Legislativo tienen fueros. ¿Qué son los fueros legislativos? Bueno, un diputado o un senador que se lo denuncia por un delito, póngale un delito penal, una estafa, una violación, no se lo puede separar de su banca, se adhiere a sus fueros y no se lo puede llevar adelante ese juicio, no se lo puede separar. Llevar adelante el juicio sí, pero no se lo va a poder separar de su banca, cumplir su pena, por más probado que esté, porque se puede atener a sus fueros. ¿Para qué existen los fueros? Para evitar que se le invente una causa penal desde un partido opositor y se lo saque de su banca. Entonces, una vez que termine su mandato, será agarrado a las pestañas y será sometido a la causa esa y tendrá que responder como cualquiera. Pero es solamente para eso, para evitar que por razones políticas la oposición no empiece a voltear figuritas importantes de quien está gobernando. Nada más que por eso. Pero eso no implica que no van a responder, simplemente que van a tener fueros. Y bueno, también hay una especie de fuero judicial, porque si no, no tendríamos a un fiscal de la nación que cometió delitos probados y todos del gobierno anterior, no voy a nombrar el nombre, pero sigue en su cargo. Y no tendríamos funcionario ejecutivo como un presidente que asumió procesado, como el presidente anterior, por ejemplo. Bueno, nos queda la última característica del sistema republicano de gobierno, que es la publicidad
publicidad, perdón, una de publicidad de los actos de gobierno. ¿Cómo es esto? Bueno, se lo voy a explicar con un ejemplo muy conocido. Por ahí cuando ustedes estuvieron en la escuela primaria, veían que ahí cerca de la dirección, o en el patio, o en algún lado, veían un cuadro, había un dibujo, no existía la fotografía, donde veían al cabildo con lluvia y la gente, algunos ciudadanos ahí, con unos paraguas, como reclamándole al cabildo. Bueno, está pintado por, creo que Predigliano Pueyrredón, y exhibe los únicos 12 paraguas que habían entrado en un bergantín inglés de contrabando por ciertos ciudadanos. Ese día es el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810. Van a ver, si miran alguna vez el cuadrito abajo tiene un renglón escrito abajo y dice: el pueblo quiere saber de qué se trata. Eso es lo que fue a pedir el pueblo a su gobernante, que era el virrey. Le quería saber qué estaba pasando ahí, porque lógicamente el rey de España había sido invadida por Napoleón. José Bonaparte, el hermano de Napoleón, era el nuevo rey, y los virreinatos no querían acatar un gobierno francés. Lo cierto es que, bueno, se habían juntado a los ciudadanos ilustres y más poderosos y le estaban diciendo al virrey que renuncie, que diera un cabildo abierto, y que el pueblo salió a hacer eso. No fue más que 3 días después de la Revolución de Mayo y los designados de la primera junta. Lo cierto es que, ¿qué pasaba? No había eso era en secreto. ¿Por qué? Porque era un virreinato, era una monarquía. Y en una monarquía no se dan publicidad, el rey no da publicidad a sus actos de gobierno, a sus vasallos. Pero en una república, el pueblo soberano puede reclamar la publicidad de todos los actos de gobierno a sus gobernantes. Por eso es que hoy, por ejemplo, tenemos unos juicios que se van a venir terribles, van a estar muy atractivos, porque parece que el gobierno anterior utilizó el secreto de Estado para manipular, espiar y investigar y hacer escuchas a muchos, no solamente políticos de la oposición, sino a propios políticos de su propio gobierno, e inclusive a su propia familia, el presidente. Bueno, el tema es que, de su familia no tendría que haber dado cuenta, pero de los actos de gobierno, sí. Por ejemplo, 74 millones de dólares que ha perdido el Estado Nacional por licitaciones ocultas, secretas, donde se repartían la venta de activos inmobiliarios del Estado los amigos del presidente. Por eso es que yo creo que la República, estos 4 años del gobierno anterior, que hablan justamente, parece que hacen alarde de lo que adolecen, porque tuvimos 4 años que la República estuvo ausente, muy ausente. La división de poderes, fíjense, el Poder Judicial cooptado por el Ejecutivo Nacional. La elección de los gobernantes, digamos que sí existió. La duración limitada de los mandatos, fíjense de que no se ha cumplido. La responsabilidad de los gobernantes, nadie ha respondido por nada, han dilatado los juicios. Y en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno, ha habido secretud ejecutiva bastante probada. Así que acá damos por terminado el videíto 4. Prontamente la semana que viene vamos a tener el 5.º y vamos a ver la otra forma de gobierno, que es la forma representativa, el representativismo. Chao, chicos.